Buenas tardes, mis queridos hermanos. Dios les bendiga en este domingo tan pero tan especial, domingo de elecciones, un domingo importante para nuestro país. Y estamos con esta reunión online. No queríamos dejar de transmitir la palabra de Dios. Todos nosotros necesitamos ser alimentados día tras día, semana tras semana, y hoy no va a ser la excepción. Pero sí, en este domingo especial, quiero poder empezar orando por nuestro país. Nuestro país necesita del Señor. Así que te voy a invitar para empezar este mensaje que me acompañes orando juntos por nuestra Argentina y también por la palabra que vamos a compartir en esta tarde. Señor, te damos gracias por cada uno de los hermanos, Señor, que está congregado de manera online. Señor Padre, te pido que tú bendigas cada hogar que está recibiendo esta palabra, Señor Padre, y hoy nos unimos todos para orar y para clamar por nuestra Argentina, Señor. Padre, te pedimos que tu Espíritu Santo tome control sobre cada provincia, sobre cada candidato, sobre cada elección, y declaramos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, que tú tienes preparado la próxima autoridad, el próximo presidente de nuestra nación, Señor. Padre, desde ya cuídalo, bendícelo, Señor, y Señor, cancelamos todo ataque del enemigo sobre aquella persona que tú ya preparaste para gobernar Argentina, Señor. Padre, declaramos que esa persona se sujeta a tu autoridad, Señor, y declaramos que viene un tiempo de bendición para Argentina. Te damos gracias, Señor, y al compartir tu palabra deseamos que penetre en nuestros corazones, Señor, y que haga el efecto para el cual tú la estás enviando en esta tarde. Gracias, Señor, te damos por poder compartir esta palabra y abrimos, Señor, nuestros oídos y nuestra mente para poder recibir tu palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Alegría de verte nuevamente ahí online y compartir esta palabra. Estamos hablando sobre las llaves de la fe. La Biblia enseña que es imposible agradar a Dios si no hay fe en tu corazón. Porque realmente de esto se trata lo que nosotros estamos transitando. El camino que estamos transitando es un camino de fe. Por lo tanto, necesitamos desarrollar en nuestra vida un nivel mayor de fe. Y el mensaje que traje hoy habla sobre las etapas de la fe. ¿Qué es lo que pasa en nuestro corazón cuando nosotros recibimos una palabra, una promesa de parte de Dios y resulta que pasa tiempo, hay cosas que empiezan a trabajarse en nuestro corazón, hay un proceso que se empieza a producir en nuestro corazón desde el momento en que recibimos una palabra, desde que alguien nos soltó una palabra y empezamos a caminar en un proceso de fe. Pero ese proceso lleva sus etapas. Y de esto te quiero hablar, de las etapas de la fe. ¿Crees que Dios tiene algo grande para tu vida? Porque dice la Biblia en Hebreos 11:1 que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Es importante que tu corazón esté esperando algo de parte de Dios. La Biblia dice en Romanos 8:5, porque los que viven conforme a la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Y quiero enseñarte algo. Muchos deseamos aumentar nuestro nivel de fe. Decimos, Señor, dame más fe, quiero más fe. Si alguno tiene falta de fe, pídasela al Señor, dice la Biblia. Pero, ¿cómo podemos aumentar nuestro nivel de fe? Muchas veces el hecho de entender que tenemos que aumentar nuestro nivel de fe nos carga con una responsabilidad de aumentarla. Y entonces nos decimos, tengo que aumentar mi fe, pero ¿cómo hago para poder aumentar mi fe? Y no tenemos que perder de vista que la fe es uno de los frutos del Espíritu. Dice la Biblia en Gálatas 5, 22, 23, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe,
mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Entonces, cuando hablamos de aumentar nuestro nivel de fe, no tenemos que hacer grandes esfuerzos por lograrlo, sino grandes esfuerzos por relacionarnos con el Espíritu Santo, porque el producto de una relación con el Espíritu Santo genera un mayor nivel de fe en nuestros corazones. Entonces, cuando hablamos de la fe, siempre se produce un proceso que quiero comentarte a continuación. Primero, quiero compartir con vos lo que dice en Romanos, capítulo 4, versículo 17 al versículo 21, cuando está hablando de la fe que tenía Abraham. Dice el versículo 17, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser el padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo casi de 100 años, y la esterilidad de la matriz de Sara, su esposa. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Por eso, a los que creemos en que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Qué tremendo es tener en comparación al padre de la fe, que es Abraham. Él dice que creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser el padre de multitudes. Mirá qué interesante es lo que significa la esperanza contra esperanza. Yo lo entiendo de esta manera y quiero transmitírtelo de esta manera. Muchas veces creemos y aumentamos nuestra fe y empezamos un proceso creyéndole a Dios. Y nuestra fe está allá arriba. Pero pasa el tiempo, llegan las salas de esperas y aquello que estamos esperando se demora un poquito y se nos empieza a acabar la esperanza. Pero cuando se acaba nuestro tanque de esperanza, se renueva con más esperanza. Y esto es lo que dice la Biblia acerca de Abraham. Él creyó en esperanza contra esperanza. Cuando se te acaba la esperanza, volvés a renovar tu esperanza y tu motor se vuelve a llenar de ese combustible de fe que te permite seguir creyendo que Dios está obrando. Y dice que no se debilitó al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto. Tampoco dudó por incredulidad. Y él estaba plenamente convencido de que lo que había recibido de parte de Dios se iba a cumplir. Amén. Entonces, en primer lugar, cuando Dios te manda una palabra, como lo sucedido con Abraham, Dios le dijo, mira Abraham, te voy a hacer padre de mucha gente, vas a ser padre de multitudes, haré de ti una gran nación, te llevaré de una tierra seca a una tierra que fluye leche y miel. Él recibió esta palabra, lo motivó, su fe fue incrementada, ¿sí? Por lo tanto, empieza en Abraham el proceso que en todos nosotros se suscita cuando también recibimos algo de parte de Dios. Y el primero es recibir la promesa. Punto número 1, recibimos la promesa de Dios y esto nos llena de alegría. Y fíjate que la promesa de Dios llega en un momento en la vida de Abraham donde no era natural que un hombre a los 75 años fuera padre y mucho menos que fuera padre teniendo una esposa estéril. Entonces Dios le dice a Abraham, haré de ti una gran nación a los 75 años. En Génesis 12:1 dice, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te mostraré y haré de ti una gran nación. Entonces la etapa número 1 es la etapa donde recibimos con alegría aquella promesa
de parte de Dios y obviamente que genera una expansión en nuestro espíritu porque hay una palabra que fue soltada sobre nuestra vida y eso genera fe, ¿sí? Pero luego llega una etapa. La segunda etapa del proceso de la fe es la etapa de las decisiones, la etapa de la decisión. No alcanza con recibir la promesa. Dios le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te mostraré y haré de ti una gran nación. Es decir, que el segundo paso, la segunda etapa de la fe es la acción, la decisión de tomar esta palabra y de caminar en ella. Fíjense que Dios le dice, haré de ti una gran nación. Dice, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te mostraré. Ni siquiera le dijo la tierra a la cual tenía que ir. Pero Abraham tomó sus cosas, tomó la decisión y salió en pos de esa palabra. Por lo tanto, la segunda etapa de la fe tiene que ver con las decisiones que nosotros tomamos, que nos conducen a creer en la palabra que nos fue soltada y a empezar a caminar en esa palabra. Fíjense, muchos te pueden llegar a preguntar, ¿dónde está tu Dios? Muchos en momentos donde estás caminando en la fe, donde Dios te dijo que iba a hacer una gran obra en tu vida, en tu salud, en tu economía. Tal vez te pueden llegar a preguntar, pero ¿y no era que Dios te iba a sanar? Pero yo sigo creyendo porque la fe es creer en esperanza contra esperanza. No era que Dios te iba a prosperar. ¿Dónde está tu Dios que te iba a prosperar? Tranquilo, ya llega mi promesa. Tomo la decisión de actuar en consecuencia a la palabra que me fue soltada. ¿Saben por qué? Porque la fe toma riesgos. Entonces, tomar la decisión de empezar a caminar en esa palabra que me fue soltada tiene que ver con tomar riesgos. Nadie dice que va a ser seguro, nadie dice que vas a estar convencido totalmente, pero tenés que trabajar con tus decisiones para empezar a caminar y en el medio del camino vas a encontrar obstáculos, pero aún así tomar la decisión de seguir avanzando hacia la palabra que te fue soltada y seguir creyendo que Dios lo está haciendo en tu vida. Entonces, la tercera etapa del proceso de la fe es la demora, la sala de espera, la espera. A nadie de nosotros, tal vez, no sé a usted, a mí, me cuesta esperar, nos cuesta esperar, somos ansiosos. En esta era digital vivimos en una celeridad impresionante donde nos cuesta esperar. Y la tercera etapa, inevitablemente, es la etapa de la demora. Saraí, su mujer, no le daba hijos. Así dice el capítulo 16, versículo 1, cuando en realidad la promesa fue lanzada mucho antes. Pero aún en el capítulo 16 dice, Saraí, su mujer, aún no le daba hijos. Entonces, ¿por qué es que Dios demora cuando da una palabra? Dice la Biblia en Eclesiastés 3:11, Dios hace las cosas exactamente bien y a su tiempo, pero la gente no puede entender completamente lo que Dios está haciendo. Siempre que Dios te da una palabra, tomás la decisión de actuar en consecuencia de esa palabra, viene inevitablemente un tiempo de espera. En ese tiempo de espera hay un tiempo donde Dios empieza a procesar tu corazón, empieza a procesar tu alma, tus decisiones, empieza a procesarte. Son tiempos de introspección, son tiempos donde Dios te habla, ¿sí? Siempre viene un tiempo de demora, donde muchas veces en ese tiempo de demora tu fe es probada. No siempre Dios va a hacer las cosas así inmediatamente. Muchas veces tu fe va a ser probada en los tiempos de demora. Si en medio de la sala de espera decidís volverte para atrás, quiero decirte que estás acabado respecto a la palabra que habías recibido. Pero cuando vos en medio de la demora, de la sala de espera, decís, tranquilo, yo sé que Dios está trabajando en mi corazón, Dios está operando en mi vida, Dios está pidiéndome cambios.
y necesito actuar en consecuencia, entonces quiere decir que estás en el camino correcto, porque la palabra fue lanzada, Dios te habló, las decisiones fueron tomadas, etapa número 2, y etapa número 3, estoy en la dulce espera de que el sueño de Dios se cumpla en mi vida. Entonces, tranquilo, si estás en esa sala de espera, quiero decirte que no te preocupes, Dios está tratando con vos. La cuarta etapa de la fe, del proceso de la fe, tiene que ver con la etapa de la dificultad. Podemos estar en la sala de espera y aún así creyendo en Dios, pero van a venir dificultades. Y esto nuevamente vuelve a poner a prueba tu fe. Dice la Biblia en Génesis 17:1, era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Era Abraham de 99 años cuando había recibido la promesa a los 75. Había años esperando, pasaban años esperando que la promesa se cumpliera. 24 años que esa promesa se cumpliera. Y aún había dificultades porque su esposa seguía siendo estéril. Entonces, dice la palabra, capítulo 17 del Génesis, versículo 3, entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios le cambia el nombre en el versículo 5 y dice, ahora no se llamará más tu nombre Abraham, sino Abraham, que significa padre de mucha gente. Cambió su nombre de padre enaltecido a padre de mucha gente. Quiere decir que en esta etapa de la dificultad se van a presentar dificultades. Su cuerpo estaba ya como muerto. Dice la palabra que leímos en Romanos 4, que no consideró su cuerpo que estaba viejito. Sus huesos estaban envejecidos, ¿sí? No tenía la edad para ser padre. No tenía las condiciones Sara para ser madre porque era estéril, no podía tener hijos. La dificultad estaba en medio de la promesa. Aún así, en medio de la dificultad, la actitud de Abraham es seguir creyéndole a Dios. Entonces, aunque parezca que pasen los años, los meses, aunque parezca que las cosas se compliquen y pareciera que las puertas se siguen cerrando, Dios está trabajando tu fe. Dios no es hombre para mentir, mi hermano, mi hermana. Mientras más puertas se cierran, mientras más dificultades avancen sobre tu situación, quiero decirte que más grande será tu victoria. Créelo en el nombre de Jesús. Y la quinta etapa es la etapa de la liberación de la promesa de Dios. Ese glorioso momento donde lo que tanto estabas esperando se suelta y llega. Aquello que ya sucedió en los cielos y que estás esperando aquí en la tierra, llega en un momento, en el momento perfecto. Dice la palabra en Génesis 21:1. Visitó Jehová a Sara como le había dicho, e hizo Jehová con Sara como le había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, lo llamó Isaac. Era Abraham casi de 100 años cuando le nació Isaac. Dios llega siempre en el momento justo. ¿Quién podría decir que un hombre de 100 años y una mujer de edad avanzada y estéril pueden tener un hijo en su vejez? Solo Dios. ¿Sabes por qué? Porque si hubiera dado ese milagro en la etapa de fertilidad, tal vez hubiera sido un milagro que nadie hubiera reconocido que Dios estaba en el medio, pero habiendo reconocido todas las dificultades, la esterilidad de Sara, la edad avanzada, dice, no hay otra manera de que esto sea un milagro. Por lo tanto, muchas veces Dios está buscando glorificarse a través de un milagro en tu familia, en tu casa, en tu economía, en tu enfermedad. Entre que Dios nos da la palabra y la promesa y el sueño,
pasa un tiempo en la etapa de formación, va aumentándose nuestra fe. Abraham estaba plenamente convencido de que Dios le iba a dar ese hijo de la promesa. Fíjense, y con esto quiero cerrar este mensaje, ir teniendo estas conclusiones finales para aumentar y tomar estas llaves de la fe. En Romanos 4:17 dice que Dios da vida a algo que está muerto. Dios crea algo de la nada. No sé cuál es la situación que estás pasando. Tal vez estás pensando que no queda nada en tu vida, que no queda nada en tu economía, que no queda nada en tu salud, pero Dios puede hacer algo de la nada. Quiero que tomes esta palabra en fe y que declares, aunque no veo nada, Dios tiene el poder de hacer las cosas de la nada. De la nada hizo este mundo, de la nada puede hacer algo en mi vida. La promesa va a llegar. Yo quiero orar en este tiempo sobre tu vida, bendecir tu vida, y quiero que en este tiempo ahí donde estás, porque sé que el Espíritu Santo está visitando tu hogar en este momento, que levantes tus manos, que cierres tus ojos, y quiero declarar sobre tu vida palabra de bendición. Pero cuando suelte estas palabras, quiero que las tomes en fe, que tomes en fe estas palabras y que lo creas con todo tu corazón y que estés dispuesto a pasar todas y cada una de las etapas de la fe. Cierra tus ojos ahí donde estás y quiero declarar sobre tu vida. Señor, en esta hora enviamos, Señor, palabra a cada uno de los hogares que están recibiendo, Señor. Padre, declaramos que tú tienes poder para obrar, Señor, milagros donde no vemos nada, Señor. Padre, declaramos, Señor, que hay salud donde hay enfermedad, Señor. Padre, declaramos, Señor, que hay prosperidad donde había, Señor, escasez. Padre, declaramos que hay reconciliación donde había contiendas, peleas en la familia, Señor. Padre, declaramos que de la nada tú comienzas a hacer una obra nueva, Señor. Padre, declaramos bendición para todos los hogares que están recibiendo, Señor, este mensaje. Padre, ayúdanos a incrementar nuestra fe y hasta no ver el milagro concretado, no dejaremos de creer, Señor. Padre, te damos gracias por esta palabra impartida en nuestros hogares, en nuestros corazones, y declaramos que recibiremos, Señor, aquello que nos fue soltado, Señor. Seguimos creyendo, creyendo, Señor, que tú estás en control de todo. Señor, te damos gracias porque vienen tiempos de bendición para nuestra vida. Lo creemos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Hermano, si esta palabra ha bendecido tu corazón, quiero que camines en esta palabra de las etapas de la fe. No sé en qué etapa estás, pero sé que en alguna de estas estás y Dios está trabajando contigo. Te bendigo, te saludo en el nombre de Jesús y declaro sobre Argentina que viene lo mejor en estas elecciones. Que Dios te bendiga.